Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Lo vivido el martes pasado en 4 cárceles del país es lamentable, trágico y yo diría incluso angustioso. Nelson Mandela señaló, manifestó algún momento que nadie conoce realmente una nación hasta no haber estado en una de sus cárceles. El sistema penitenciario del Ecuador ha sido superado, el Estado está ausente, disputas, enfrentamientos entre bandas rivales se expresan con todo su dramatismo al interior de las prisiones. La idea de que el gobierno controla las penitenciarías se vuelve una falsedad. Los penales están controlados por las mafias y los carteles, tanto nacionales como internacionales. Los esfuerzos del Estado, de los gobiernos para organizar y ofrecer un buen sistema penitenciario no han dado resultado. Recientes declaratorias, por ejemplo, de emergencia, finalmente no han servido para nada. El dolor y la indignación nacional produce diversas reacciones. El hacinamiento tiene múltiples explicaciones. Cerca del 40% de los detenidos no tienen sentencia. Otros, muchos sin duda, ya cumplieron la pena y no pueden salir por su situación de abandono. Las cárceles es, sin duda, como señalamos, un espejo de un país, un espejo de nuestro país. Vamos a presentar a los invitados que están esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas. Luis Córdoba Alarcón es profesor asociado de la Universidad Central del Ecuador. Es un investigador del tema que tiene que ver con lo que vamos a tratar la noche de hoy. También está Sonia Andrade Tafur. Ella es activista de los derechos humanos y ha estado vinculada al tema de las cárceles desde hace mucho tiempo. Agradezco la participación de Santiago Orbe, catedrático universitario y analista de temas sociales. Gracias a Daniel Pontón, profesor agregado del IAEN, experto en temas de seguridad. Muchas gracias a nuestros panelistas. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos un domingo más. Esta semana que termina estuvo marcada por la violencia que se vivió en 4 centros de rehabilitación social. Fue una verdadera masacre que conmocionó al país. Veamos en el siguiente reportaje un resumen de lo ocurrido y la respuesta de las autoridades. Las cifras son espeluznantes y las imágenes de la violencia intracarcelaria que se desató el pasado martes son desgarradoras. Según información oficial, todo empezó la noche de lunes. Miembros de la policía ingresaron a la penitenciaría del Litoral, uno de los escenarios de los motines, y allí decomisaron 2 armas de fuego, que según datos de inteligencia iban a ser utilizadas para asesinar a líderes de organizaciones criminales. Ese operativo levantó las alertas y sobre la marcha habrían preparado los amotinamientos, que se produjeron casi en forma simultánea en las 4 cárceles. Pese a la reacción de la policía para controlar la situación, fue inevitable que se produjera una verdadera masacre. Según el reporte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, en la cárcel regional del Guaya se registraron 31 fallecidos. En la penitenciaría del Litoral, 6 decesos. En la cárcel de Cotopaxi, 8 fallecimientos y en el Turi, en Cuenca, 34. Sin embargo, el número fue en ascenso y la violencia se mantuvo en los siguientes días. Las autoridades manejan como hipótesis la disputa entre varias bandas por el liderazgo al interior de las cárceles. Esto tras el asesinato del líder de los choneros, alias Rasquiña, en diciembre del año pasado. Sin embargo, ya la Fiscalía está investigando el móvil de estos amotinamientos, que vuelven a encender las alarmas y ponen los ojos de todo un país sobre el ya cuestionado sistema carcelario. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Daniel Pontón. Daniel, buenas noches. ¿Cómo leer, cómo interpretar, qué explicación dar? Le escuchamos. Adelante. Bueno, hola Andrés, un saludo a todos. Preocupado, ¿no? Realmente y sorprendidos por estos hechos. Yo creo que son inéditos. Recuerdo que en el 2002 hubo un caso de 35 PPL fallecidos, producto también de un amotinamiento, pero realmente esto ya traspasó, porque no solo es un tema de violencia cuantitativa, es un tema también de cualitativa.
La violencia, de alguna otra forma, que hemos visto aquí es un nivel de sadismo espeluznante, ¿no? Los mensajes que realmente pueden llegar a la población preocupan muchísimo porque tenemos similitudes con, por ejemplo, realidades con México, donde este tipo de violencia comunicacional tiene multipropósito, ¿no? Amedrentar población con el miedo, pero también generar adhesiones. Hay una especie de lógica morbosa alrededor del tema de la violencia. Generar miedo en los políticos, en las autoridades, en las mismas bandas. Es decir, parecería que hay un cambio cualitativo en la dinámica de la violencia y la criminalidad en el país, que ciertamente yo creo que ya no es un problema solamente de las cárceles, es un problema de la seguridad del Estado. Y yo creo que ahí es donde debe estar ubicada el problema, ¿no? O sea, cuando se producen este tipo de cosas, más que nada están dando mensajes. Sí, por supuesto. O es un cruce de cuentas también puede ser. Por supuesto que sí, porque el primer mensaje que es claro es que aquí manda las bandas y no manda el Estado. Y eso en materia de negociación, a pesar que yo no soy partícipe de que se debe negociar con PPLs, porque obviamente son gente peligrosa, no todos, ¿no? Pero en todo caso, de alguna otra forma hay que oírles las voces. Sí, claro. Pero cuando el sartén por el mango lo tienen estas bandas, el Estado está en indefensión. Y eso que pero si lo tienen el sartén por el mango, no necesitan hacer estas muestras de poder. No, más bien reafirman su poder. Para reafirmar. Es un tema de reafirmación constante. Ya. Claro, esto tiene que ver con una serie de acontecimientos que aquí el reportaje lo acaba de decir, la muerte de Rasquiña, etcétera, porque claro, hay una disputa, pero realmente lo que están disputando es poder. Y claro, eso aparejado con recursos provenientes de dinámicas como el narcotráfico y otro tipo de actividades ilegales, son lo que abondan a este terreno, ¿no? Ajá. Santiago, esto significa cuotas de poder, digamos, espacios de poder, luchas entre bandas, pero finalmente lo que demuestra esto es que el Estado está ausente. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. En realidad se pone en evidencia la incapacidad del Estado para entender las dimensiones sobre las cuales se empiezan a desarrollar estas dinámicas de violencia. Es un Estado incompetente. Ya no estamos hablando de actores gubernamentales, estamos hablando de que no existe la capacidad estructural para entender estas dinámicas, por ejemplo, el de la rehabilitación social, que es un tema que no existe en el Ecuador, y que lamentablemente esta escalada de violencia ya se venía dando y nunca se frenó. En tal sentido, vemos la incapacidad de todos los actores. Al decir el Estado, estamos todos, ¿verdad? No solamente es el gobierno, es el sistema de justicia, son las fuerzas de seguridad, en fin, el Estado somos todos a la final. Es que esta es la situación, debemos entenderlo en su real dimensión esta problemática. Y es que el origen del problema no solamente es el hecho de que no existe rehabilitación social. Hay actores que están permanentemente involucrados y que no han dado la talla para toda esta temática. Por ejemplo, la administración de justicia, los temas de la politización de la administración de la justicia, el abuso de figuras legales como el de la prisión preventiva, la ausencia de medidas alternativas, eliminación de ministerios y la afirmación de que la presencia de otros eran la solución cuando en realidad son posiciones extremas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia que existía, no, si bien es cierto, tenía, entiendo yo, o respondía a un plan programático, jamás se pudo cumplir porque en realidad la dinámica de la rehabilitación social incluye demás actores especializados en la dinámica de la rehabilitación. No solamente personas de derechos humanos, sino también criminólogos, antropólogos sociales. Algo se hizo a través del Ministerio de Coordinador de la Seguridad. Algo se hizo, pero estamos hablando de temas, o estamos hablando que estos temas se desarrollaban en los estratos más altos de la toma de decisiones. Nunca se entendió la dinámica desde abajo. No llegó abajo. Nunca se incluyó toda la participación de los actores y familias. Gracias, Santiago. Sonia, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Completamente de acuerdo con el doctor. Me parece que el abordaje del tema de las prisiones en el Ecuador es un problema de carácter estructural, de profundo contenido humano y social. El que está ausente la voluntad política, ¿no es cierto? No tenemos una política pública que dé cuenta efectivamente que al Estado le interesa participar activa y efectivamente en la rehabilitación social. No hay una decisión política del Estado. No hay una decisión política por parte del Estado. Parches. Así es. El abuso de la prisión preventiva
genera un problema de hacinamiento monstruoso en las cárceles. Aparte de eso, el tortuguismo administrativo de los tomadores de justicia es una constante. Sobre de eso, la demora en el despacho de carpetas de libertades y de prelibertades es otro problema. No hay talleres en las cárceles. La gente está deprivada comunicacional y afectivamente. Lamentablemente, no se piensa en que el tema de la reunificación familiar puede darnos de alguna manera la posibilidad de bajar los niveles de violencia en las cárceles. La familia juega un rol importante cuando una persona está privada de su libertad, lógicamente. Ahora, antes tenían visitas miércoles, sábados y domingo. Hoy pueden tener una visita una vez al mes. Usted debe ver que estos inmensos centros que se construyeron con una visión que no se ajusta a la realidad del país. No nos han servido de absolutamente nada, porque ¿de qué sirve tener a 3.000, que 4.000 personas que incurrieron en el cometimiento del delito y que tienen la obligación de pagarle a la sociedad la deuda que tienen con la misma a través de su privación de libertad? Nos ha dado claramente la demostración de que estas casas son un semillero de violencia, por supuesto, y también son una escuela del cometimiento del delito. Doctor, hace un momento Daniel señalaba que esto es producto de estos enfrentamientos de bandas, de carteles, de redes, como se quiera llamar. Buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches a los panelistas. Yo creo que para hablar sobre esta masacre que ocurrió el 23 de febrero, hay que distinguir dos temas que se han puesto sobre la mesa. El primero tiene que ver con las condiciones de vida de los privados de libertad. Y el otro es cómo explicar este estallido de violencia criminal que se produjo. Cuando nosotros queremos abordar una explicación sobre el primer tema, claro, lo que habría que hacer es un análisis de la política pública. ¿Qué pasó con la política criminal? ¿Cómo se ha llevado a cabo bajo el gobierno actual todo lo que es el aparato de policial, el aparato de justicia, el aparato penitenciario? ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Pero si en cambio se quiere explicar la violencia criminal, este estallido, yo creo que ahí debemos ser muy cuidadosos en cómo caracterizamos el fenómeno. Las autoridades pretenden vender la idea de que esto se trata de una riña entre pandillas por el liderazgo interno de las cárceles. O incluso se califica de un amotinamiento. Un amotinamiento se produce cuando los internos se rebelan contra la autoridad para exigirle algo a la autoridad para beneficio de ellos. Esto no es lo que ha ocurrido. Lo que ocurrió el martes 23 de febrero fue una operación planificada de violencia criminal organizada por redes criminales transnacionales. Bueno, donde las pandillas lo que están es conectadas con actores externos y lo que están haciendo es disputándose espacios zonales donde fluyen mercancías ilícitas. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo afirmo? Porque las investigaciones y los elementos de juicio de los países de la región así lo muestran. En el 2017 en Brasil se produjo una matanza en las cárceles de 134 reos entre dos bandas criminales que al cabo de un año de investigaciones se demostraban que había sido una disputa por el control de las rutas de la cocaína. De tal forma que... ¿Usted cree que esto que sucedió el 23 de febrero, el martes, obedece a esto, a una disputa de espacios? Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que nosotros vemos, y por eso me parece que ahí es clave dos cosas. Para analizar el tema del crimen organizado no basta solo un enfoque securitista o jurídico. Es necesario también abordarlo desde la economía política de los mercados ilícitos. Si no, no se entiende los circuitos en donde fluye el capital de estos mercados. También hay que abordarlo desde la ciencia política. ¿Cuál es la relación de estos grupos de crimen organizado con el poder político, con las autoridades? Y también hay que abordarlo desde la sociología, porque lo que vemos de las matanzas que parecerían ser simples vendetas, lo que son en realidad son comportamientos sociológicos ya investigados sobre las pandillas. Entonces ya la dimensión que usted la pone es, para decirlo como le plantea Santiago hace un momento, que el Estado está ausente en las cárceles. No, el Estado está ausente en la sociedad, en el país en su conjunto. Lo que pasa es que el crimen organizado no puede funcionar sin algún grado de apoyo del Estado. De participación. Y de participación del Estado. Claro. Lo que produce que haya dos caras en el crimen. Los criminales comunes que se enfrentan contra el Estado y pelean, pero los criminales organizados que en cambio se asocian y coluden con funcionarios públicos y con agentes del Estado para llevar a cabo sus trabajos. No solamente con funcionarios públicos, con todo. Probablemente hacen inversiones en sectores privados, en inmobiliarias, probablemente están en partidos políticos. Sin duda alguna. Lo que pasa es que las organizaciones de crimen organizado son grupos empresariales que operan mercados ilícitos y por lo tanto su estructura y su dinámica son precisamente las de una gran multinacional. Necesitan un aliado para su gestión.
Y ese es el sector público, digamos así. Sin duda alguna, porque si no, ¿cómo explicar, por ejemplo, el ingreso de tecnología para comunicación en las cárceles? O cómo explicar que afuera también se haya encontrado innumerables casos de participación de agentes de las policías y de las Fuerzas Armadas y también de otras entidades, hasta de la función judicial, en este tipo de acciones. Daniel, rápidamente, esto que acabamos de escuchar. Sí, completamente de acuerdo, pero habría que precisar una situación. El problema de solamente atribuirle al problema de las organizaciones criminales transnacionales, simplemente diría, bueno, esto es una operación que el Estado no controla, pero el Estado es responsable de la seguridad de sus cárceles. Claro, pues. Y eso realmente es lo que preocupa, porque de alguna otra forma lo que hemos visto alrededor de los discursos de las autoridades es una serie de diagnósticos que un poco dice, bueno, no podemos hacer absolutamente nada. O sea, perdóneme, pero, el tema de las comunicaciones es casi, está banalizado en las cárceles, es totalmente, el Estado se ha hecho caso omiso, o sea, es como yo digo, es muy similar al tema de los CDs piratas, ¿no? Es ilegal, pero el Estado no hace nada para controlarlo. Básicamente lo deja que funcione. Bueno, hacen esfuerzos y han puesto estos aparatos, estos inhibidores de señal. Pero sí, parece que hay unos aparatos que también usted ve casi los vuelven a activar. El tema de la violencia carcelaria, usted lo que puede ver ahorita es que prácticamente se transmite simultáneamente, ¿no? En este caso. Y en los 2 últimos años. Es algo que a mí me llamó muchísima atención. Ahí hay un tema también de lógica, de inteligencia y de manejo organizado, que no sé si esté conectado con los carteles mexicanos, que obviamente está implícito ciertas lógicas de manejo de narcotráfico, pero de alguna otra forma lo que nos ha hecho pensar a nosotros es que realmente nosotros como país ya tenemos carteles poderosísimos, ¿no? Y locales, nacionales, sí. Y que se han especializado en poner droga en los países del norte, porque hay un mercado rentable, y que realmente lo que se disputan son esas hegemonías, ¿no? Lo que estamos aquí claramente viendo es una pérdida de hegemonía de este cartel que se llama Los Choneros, que se están disputando espacios cruentos. Una particularidad del crimen organizado es que por lo general pasan de bajo perfil, porque su negocio, su lógica es de negocio. Imagino, quiere hacer ruido, la violencia le genera ruido. Bueno, es un trabajo subterráneo, sin duda. Sí, cuando se dan estas cosas, por lo general, son mecanismos cuando algo está en disputa y lo que quieren es reafirmar su poder en los territorios, ¿no? Y eso es algo que a mí realmente me preocupa muchísimo, porque lo que está poniendo y nos está dando el mensaje, y eso hay que verlo desde una perspectiva mucho más proyectiva, es que el Estado tiene capacidad de manejar su territorio, y que yo sepa, eso en materia de ciencia política es Estado fallido. Y eso tiene consecuencias políticas internacionales. O que hay muy dos complejas. estados simultáneamente. Hay un Estado formal con banda presidencial, con palacio presidencial, y hay otro que está en otros. Claro, en todas otros estas redes criminales que realmente se articulan alrededor de las cárceles, habría que preguntarle a esta gente que entra, porque meter gente a las cárceles en masa es darle ejércitos a estas personas, porque son cooptados. Habría que preguntar qué consideran ellos como legítimo. Claro. ¿A quién? Sonia, rápidamente, usted y enseguida voy con Santiago y terminamos este segmento. Por favor. Bueno, frente a lo que están abordando, yo debo insistir sobre el hecho de evidenciamos una negligencia administrativa absolutamente marcada, porque a quien en su sano criterio se le ocurre juntar a miembros de una misma banda o de 2 bandas en una misma cárcel. Y yo creo que ahí esta selección de privados de libertad, el Departamento de Diagnóstico debería haber actuado mucho más responsablemente y desarticular pero eso tiene una estos explicación, espacios, ¿no? Sonia, es que hay sectores que están medrando, que se están beneficiando justamente del desorden, del caos, de no haber hecho estas cosas. Es en la línea de pensamiento de Daniel de hace un momento. Evidentemente que sí. Yo pienso que la corresponsabilidad del Estado es una realidad a la que nadie puede cerrar los ojos. Me parece que la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, SNAI, hoy ha actuado negligentemente y creo que está manejada por personas que poco o nada entienden de administración penitenciaria. Ok, gracias. Es preciso tener gente que sepa de administración penitenciaria al frente de la. Rápidamente, Santiago, tengo que ir a un corte. Su apreciación de lo que hemos escuchado. Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, aquí estamos tocando diametralmente temas que convergen sobre uno, que es precisamente el Estado. Hay fenomenología que se está presentando y que jamás se tomó en cuenta. Esta escalada de violencia, como había dicho, ya era un indicador. Y debemos también revisar la promoción del odio por parte del gobierno actual, es decir, todo lo justifica de una manera en la cual no trata de dar una respuesta estratégica o al menos programática sobre esta problemática. Entonces, aquí tenemos otro fenómeno, la indefensión sobre la cual la sociedad empieza a mirarse a sí mismo y a las instituciones.
¿Qué pasa con las instituciones? Si estas nos representan o no nos representan. Entonces ahí viene una crisis realmente complicada, porque vemos que hay un divorcio entre el ejercicio de la política y el ejercicio del poder. Ok, vamos a ir a una pausa, tengo publicidad y enseguida reto. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La violencia en las cárceles del país no es nueva. En mayo del 2019, el gobierno declaró en emergencia al sistema carcelario. Esto luego de una ola de incidentes que dejó 24 fallecidos. En agosto de 2020 se firmó un nuevo estado de excepción y en octubre se amplió la emergencia por 30 días más. Ahora, cuando apenas han pasado 3 meses, la violencia volvió y más fuerte que nunca. Las autoridades han señalado en varias ocasiones que hace falta recursos para transformar al sistema de rehabilitación social. En junio de 2019, cuando explotó la primera crisis, el gobierno aprobó el proyecto de transformación del sistema de rehabilitación social. Para ponerlo en marcha se requería una inversión de 38,8 millones de dólares, que debían repartirse en los 31 meses que duraría el proyecto. Los primeros 1,7 millones se gastaron en ese año y los otros 18,1 millones debían utilizarse en 2020. Sin embargo, entre febrero y mayo de ese año, el Ministerio de Finanzas ejecutó 3 recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en 1,8 millones. A la falta de recursos agreguemos el hacinamiento. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la capacidad carcelaria ecuatoriana es para 28.500 personas. Sin embargo, hay 10.000 reos más. Por la pandemia y para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno tomó medidas para reducir el número de presos. Agilizó la concesión de beneficios penitenciarios y solicitó a la justicia limitar las prisiones preventivas. Actualmente el hacinamiento es de un 33%. Y a esto finalmente sumemos la falta de guías penitenciarios. Actualmente existen en el país solo 1.434 guías, cuando la norma internacional para el control de cárceles recomienda tener un agente penitenciario por cada 10 privados de libertad. Es decir, que en el país necesitaríamos algo más de 3.800 agentes. Entonces, si estos son algunos de los problemas, ¿cuáles son las acciones que se deberían priorizar? Queremos entonces en la segunda parte justamente tratar este tema, cómo proponer o plantear ideas que puedan resolver la crisis. Pero antes, me parece interesante estos datos que acabamos de tener. El presupuesto. ¿Este es un problema de recursos, de dinero? Por favor, Sonia. Evidentemente que sí. La ausencia del apoyo estatal se ha evidenciado sistemáticamente porque ha venido recorte tras recorte y lamentablemente en todos los estados de emergencia decretados no se ha sabido finalmente a dónde fueron destinados esos recursos y cómo se gastaron los mismos. En ese contexto creo que tenemos un modelo penitenciario que ha fracasado evidentemente. No se trata de tener unas mega cárceles a nivel nacional, no se trata de tener estas bodegas humanas, sino que se trata de rehabilitar a la persona que incurrió en el cometimiento. ¿Y cuál sería un poco la idea frente a esto? Un poco la idea sería que las cárceles se vuelvan autosustentables, por ejemplo. En Santo Domingo de los Áchilas usted tiene una cárcel con un espacio verde impresionantemente grande que debería convertirse en una granja porcina, en una granja avícola. Se debería dar paso a la siembra de los productos propios de la zona. Este tipo de experiencia podría de alguna manera autosustentar alimentariamente a parte de los privados de libertad. El hacinamiento que también se planteó en el reportaje. El hacinamiento es realmente monstruoso y es producto, como les decía hace un rato, del abuso de la prisión preventiva y de la falta de agilidad en los trámites jurídicos. Habrán muchísimos detenidos que ya no tienen cumplieron la pena. Que ya cumplieron su pena. Y que no hay quienes ayude a hacer el trámite para salir. Porque lamentablemente estos trámites también tienen un costo. Un costo. O están solos o están abandonados. ¿No es cierto? Entonces, en ese contexto creo que estas megacárceles construidas de acuerdo a modelos de países del primer mundo no han dado resultado en el país. Y lo advertimos hace más de un año en este mismo programa. Me parece que sería oportuno que las autoridades que van a gobernar el país de aquí a poco vean la posibilidad
de cambiar el sistema penitenciario, de cambiar este modelo tan cruel y tan perverso que nos implementaron, ¿no? Muchísimas gracias. Luis, por favor. Yo lo que pienso es que tenemos que también aceptar y reconocer que dentro del Estado, así como existen agentes y funcionarios coludidos con el crimen organizado, también existen de los que están haciendo algo para enfrentarlo. Por eso se entiende que hay operativos que se han encontrado. Recordemos, por ejemplo, que en abril del 2018, el presidente Lenín Moreno anunció que un escolta, un miembro de su escolta, un oficial de la Armada de 20 años de servicio, había estado vinculado al crimen organizado. Después se demostró que pertenecía a una organización de más de 20 miembros que operaban desde Guayaquil y que este escolta era el que se encargaba de la seguridad. Recordemos que después, por ejemplo, en septiembre del 2018, gracias a un operativo, se encontró 1 tonelada de cocaína en los hangares de la base de Manta. Y un mes más tarde se hizo un operativo, el operativo Camaleón, que inclusive se allanaron oficinas del ejército, incluyendo la comandancia aquí en Quito, y terminaron siendo sentenciados 7 militares y 6 civiles. Es decir, tampoco podemos pensar que en el sistema público no existen quienes están tratando de hacer algo para enfrentar. El problema que, desde mi perspectiva, es que se lo está haciendo desde una manera, un enfoque unidireccional. Pensar, repito, que solo esto es un problema de seguridad y un problema que se resuelve a través del poder punitivo del Estado es errar la comprensión. No estamos, por ejemplo, estudiando sociológicamente cómo operan en los barrios marginales y suburbanos de las ciudades, cómo operan las pandillas para ir agremiando, para ir nucleando a los jóvenes en sus estructuras. Tampoco estamos haciendo estudios de cómo están funcionando las dinámicas dentro de las cárceles. Y algo más grave aún, no estamos tomando en serio la relación que están creando estas organizaciones criminales con el poder político. Y me refiero ahí, por ejemplo, mecanismos para verificar el financiamiento de campañas, sobre todo en gobiernos locales. Pensemos cuántos hemos visto en las fronteras, frontera norte y frontera sur, donde hay flujos de contrabando permanentes, cómo se ha hecho algo de parte del Estado y también de las otras instituciones para verificar si es que las autoridades que han sido electas por voto popular tienen o no nexos con estos grupos. ¿Por qué lo digo? Porque eso está pasando en Paraguay, eso está pasando en Colombia, eso está pasando en Brasil. Es decir, si pasa en la región, no puede ser que el Ecuador sea un caso aparte. Esa es una dinámica propia del crimen organizado en el mundo. Pero esa es la angustia que se produce, porque si es que hay tantas ramificaciones y tantos elementos como usted acaba de señalar, el Estado se vuelve incapaz, impotente de enfrentarlos. Lo que pasa es que aquí yo pienso que si la responsabilidad del gobierno es la mayor responsabilidad, no es la única. Exacto. Las de los demás actores, partidos políticos, universidades, las demás instituciones de la sociedad tienen que enrostrar esta realidad y no ocultarla, porque lo que hemos hecho durante todo este tiempo y lo que se pretende ahora con esta masacre es decir que solo se trata de un problema de pandillas y que ahí está, eso se reduce a eso y se acabó. Si mientras sigamos negando lo que está ocurriendo en nuestro país, vamos a seguir caminando hacia Honduras, que es el escenario al que nos conducimos. Honduras. Sí, señor. Es un poco donde nos estamos viendo. Daniel, rápidamente. Bueno, esto tiene antecedente, ¿no? Que es la política criminal, bueno, no sé si ha sido política, pero lo que se denomina el eficientismo penal. El crecimiento de la población penitenciaria no se debe solamente al problema de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva al final ellos, como es preventivo, después de un año salen, y el problema de las cárceles es que siempre hay un flujo de gente que ingresa y que sale. Es como una cisterna, usted tiene agua y usted consume, pues, se va a mantener a niveles normales. El problema es cuando usted busca encarcelar gente y busca de alguna otra forma tener gente más sentenciada y empieza a represarse esa gente en las cárceles. Y eso, de alguna otra forma, es lo que hemos cosechado en estos 10 años de cuadriplicar la población penitenciaria. El problema es que justamente para ellos que se crearon estas cárceles grandes, porque había que meter más gente, porque había una política de ser duros contra el delito, etcétera, etcétera. Y eso se refleja en el sistema penitenciario. Entonces, lo que está detrás es una ausencia de una política criminal. El problema de la política criminal es que responde a agendas distintas. O sea, tú tienes unas agendas conservadoras que decir, bueno, duro contra el delito y metamos preso a remover todo el mundo, o otra gente que te dirá, bueno, no sé si es tan buen negocio, no sé si es tan buena idea meter de tanta gente encarcelada. Entonces hay una decisión que muchas veces no la ¿Tú crees que eso es un manejo ideológico? Yo creo que es un manejo ideológico, pero también responde a fuerzas sociales complejas en la administración del aparato criminal de un país, del aparato de la política criminal de un país. Entonces ahí hay que tomar decisiones que van mucho más allá de las agendas electorales. Y ese es un tema, es un dilema.
O sea, el próximo gobierno va a tener una cuestión compleja, porque va a tener olas delictivas, que lo va a haber por la pandemia y por todas las cuestiones que hemos estado viviendo, y va a tener que tomar decisión qué hacer con el sistema penitenciario. La pregunta es qué va a hacer. ¿Dejo las cárceles como están, estos grandes centros penitenciarios que son costosísimos? Porque toda la tecnología porque el problema es que solo quedaba la infraestructura, para que habría que hacer una serie de mecanismos, contratar guías penitenciarios, dotar esta ¿Y cuál sería un poco la idea? ¿Sería mejor tener pequeños centros penitenciarios? Podría ser una alternativa. Hay una tendencia mundial, inclusive, que habla de suprimir las prisiones. Bueno, es un extremismo. ¿Suprimir? Sí, todo el tema del abolicionismo, etcétera. Pero bueno, eso son ideas más todas locas. Pero hay gente que dice, bueno, no queremos nuevas prisiones, con lo que estamos, reforcémoslas, hagamos cuestiones experimentales con el tema de autosustentar, para que los reos tengan una política de rehabilitación social, etcétera, etcétera. O mantenemos este gran complejo carcelario costoso y que nos puede llevar a estas cuestiones que estamos llevando ahorita. El problema es que en el año 2013 se tomaron decisiones que no han sido complementadas por costo, porque se ve claramente que hay un problema de la disminución del presupuesto, ¿no? Disminución del presupuesto, que eso obviamente puede ser lo que está marcando la diferencia. Seguro. Porque los factores que hemos analizado, de alguna otra forma, los hemos tenido antes. La pregunta es qué pasó en estos últimos años, ¿no? Y eso puede ser un tema de gestión de recursos. Ok. Santiago, por favor. Bueno, lo que estamos presenciando también, me parece, es que las autoridades, lejos de dar la cara al tema, pues lo que han hecho es establecer ciertos discursos en donde se deslindan de las responsabilidades. Y esto simplemente está, de alguna manera, minimizando el problema o la problemática. Pero es un caso que desborda, entonces ya cuando desborda ya se presentan estos errores y estas dificultades. Sí, pero son funcionarios o son servidores públicos. Sí, claro, y los servidores públicos tienen la obligación y la responsabilidad incluso de mostrar desde su propio ejemplo cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. Sino que hemos tenido una tradición de endilgar responsabilidades en estos últimos años, no solamente de este último gobierno, sino de los que han venido detrás, en donde la sociedad no ve un ejemplo. Pero vamos a los datos. Usted mismo acabaron de presentar aquí el déficit de casi del 70% que hay entre guías penitenciarios y PPLs. Es decir, estamos hablando de casi 39.178 detenidos. Ahí, por ejemplo, se eliminó una escuela que había de capacitación y de formación de guías, ¿no? Se evidenció y decían que había serios actos de corrupción, no había presupuesto, en fin. Claro, porque no hay una política, es decir, todo tiene una doctrina, todo tiene un proceso de formación, de configuración, una genética de crecimiento. No se pueden venir a dar prácticas o discursos coyunturales sin imaginar los escenarios a mediano y largo plazo, sobre todo en temas de seguridad, en temas estratégicos. Si vemos que hay un 70% de déficit, ¿qué hacemos para superar este déficit? ¿Cómo manejamos los presupuestos? No pueden venir a decir en este momento que las cosas recién han pasado ahora, porque como hemos visto, la violencia ha ido increciendo en los últimos años. ¿Cómo puede ser posible que solamente en estos dos meses, en lo que va del 2021, hay muertes violentas de PPL, son casi 80? En el 2020... En todo el año, el número de muertes violentas de detenidos o privados de la libertad era 51. Y en el 2019 fueron 30. Es decir, de los dos últimos años, solamente en estos 2 meses hemos llegado al número de muertos, de fallecidos, de asesinados, y de los cuales el Estado tiene que responder. Lamentablemente ya muchas de las organizaciones internacionales, escenas, han presentado ya demandas o requerimientos sobre la escena de delito y delincuencial que se está viviendo en el país. La Organización de las Naciones Unidas tiene oficinas y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige respuestas al gobierno central. No podemos dar la vuelta y decir esto está pasando y solamente someterlo a un discurso de una pelea entre bandas, como se ha dicho, o también endilgar responsabilidades. No es así. Pero en eso somos responsables todos. Claro que sí. Ese es un problema del Estado, como hemos dicho insistentemente. Luis, por favor. Yo creo que además no se está dimensionando lo que son ciclos de violencia criminal. Lo primero es que los mercados ilícitos no necesariamente son violentos. Es decir, no es que, porque precisamente lo que decía Daniel, lo que prefieren estas organizaciones criminales es más bien no llamar la atención y ojalá pasar desapercibidos. Cuando se producen el análisis de la economía política de que decía yo de los mercados ilícitos, lo que tenemos que preguntarnos es en el Ecuador, ¿cómo se ha ido enraizando el capital, el dinero sucio del crimen organizado? Todos sabemos que estamos en medio de 2 grandes productores de cocaína en Colombia y Perú, y que aquí se ha
convertir en una autopista de exportación. El problema es, ¿y ese dinero cómo se está invirtiendo? ¿Cuántas empresas agroexportadoras, por ejemplo, sirven de camuflaje al tráfico de estupefacientes? Sabemos nosotros que además no hablamos solo del mercado del narcotráfico, hablamos también de la tala ilegal de bosque, que en Esmeraldas, por ejemplo, una de las provincias más azotadas por la propia violencia, es algo de lo más brutal. Hablamos, por ejemplo, de la minería, hablamos del tráfico de combustibles, hablamos actualmente del tráfico de cigarrillos, todos vemos cómo entra cigarrillos de contrabando. Y entonces todo eso genera una maquinaria empresarial, criminal, muy poderosa, que está silenciosamente creciendo en el país. Pero está dispersa, Luis. Lo que pasa es que el crimen organizado opera localmente, hay lógicas locales, provinciales, cantonales. No es que el crimen organizado opera a nivel nacional de la misma manera. ¿Por qué? Porque son distintas lógicas de acuerdo a los mercados en los que se aplican. Si está en estos distintos estados, en estos momentos, en estos diversos niveles, ¿cómo pensar que se puede expresar en la cárcel? Eso tiene que ser por una manifestación nacional, pues. No, lo que pasa es que en la cárcel, nosotros no tenemos cárceles en cada provincia o en cada cantón. En donde se ha manifestado esta expresión es en las cárceles de máxima seguridad para el Ecuador, que son precisamente la de Turi, la de Latacunga, las de Guayaquil. Por lo tanto, ahí están. ¿Y por qué se les reúne allá a todos los más delincuentes más avesados? Porque es el único espacio donde hay que llevarles. Claro. El problema es que esta articulación de las cárceles con las redes criminales, repito, no es solo una articulación de que ahí se encuentran y comienzan a pelear. Esta articulación tiene que ver con lealtades que generan las propias pandillas para poder seguir agremiando o seguir nucleando a jóvenes en el sicariato y en otras prácticas criminales que están afuera. Pero ¿tú crees que en una habitación se diseñó esto, se planificó? No, para nada. Esto fue afuera. Claro, por supuesto. Ok. Sonia. Bueno, frente a lo que ustedes mencionan, me parece que la escalada de violencia en las prisiones es un llamado de atención para la sociedad en su conjunto. Creo que las exposiciones son altamente válidas, concuerdo con los criterios de los expertos a nivel jurídico y sociológico. Sin embargo, de aquello, desde mi punto de vista muy personal, un país más seguro no es el que más cárceles tiene. Un país más seguro es el que más oportunidades ofrece a su pueblo. Un país más seguro es el que se preocupa de educar a sus niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano en su conjunto, insisto, es corresponsable de la situación que vivimos, porque ustedes ven que a propósito, antes, en época de pandemia, en época de no pandemia, había una importante deserción escolar. Hoy la deserción escolar se ha exponenciado. Claro. Sin embargo, de aquello también considero absolutamente necesario invitar a quienes son los tomadores de decisiones de turno a que realicen un mea culpa de la situación. Como el doctor dice, hay funcionarios de primer nivel, hay funcionarios buenos, pero también tenemos de los otros funcionarios. Y creo que es absolutamente necesario generar un proceso de mea culpa frente a lo que pasa en el sistema penitenciario, porque para saber cómo está un país no hace falta sino regresar a ver las cárceles. Pero en eso tenemos que comprometernos todos, me parece. Todos y todas. Porque tenemos esta conducta, es un comportamiento, es una forma de ser de nosotros, de culpar al otro, al otro. Pero aquí hay una responsabilidad de todos, de la sociedad. Por eso yo coincido con Luis en el sentido de que aquí hay una tarea que tiene que sumar a todos. Evidentemente que sí. Y claro, yo insisto sobre los departamentos de diagnóstico de las cárceles, porque se debería determinar aquella persona que cruza la puerta de una cárcel para pagarle a la sociedad su deuda. Se debería determinar a través de un examen médico, psiquiátrico y psicológico minucioso qué tipo de patologías mentales tiene, porque estas ¿Pero personas... esos exámenes se hacen o no? No, pues estas personas con psicopatías aparentes deberían, por supuesto, ser tratadas como tales. Debería existir en las cárceles un pabellón psiquiátrico para poner ahí pero hay a estos departamentos de salud, hay dispensarios, no hay. No hay medicina, lamentablemente no hay medicina, ni siquiera paracetamol, peor aún medicación de especialidad que dé cuenta que estos psicópatas y esa figura que usted planteó, bodegas de seres humanos, para ponerlo en otros términos, es como ir metiendo ganado ahí. Porque ahí se los deja. se les entrevera a todos están entreverados contra todos. Entonces puede ser que yo haya ingresado a una cárcel por el cometimiento de un delito leve, pero como estoy con otro compañero que ya es sicario, que ya tiene otro tipo de preparación para el cometimiento del delito, ¿qué hago si no tengo talleres, si no tengo libros que leer, si es que no tengo nada? Aprendo. Y cuando estoy en la noche en mi habitación en la que me tienen encerrado 11 horas y media al día porque solo dan 30 minutos de patio, pues ¿qué tengo que hacer? Totalmente de acuerdo. Daniel. Hay dos indicadores que demuestran claramente el fracaso del sistema penitenciario. El primero, yo digo que en el sistema penitenciario coexisten dos sistemas. Primero,
el sistema de rehabilitación social, que es todo el tema de que las personas deben, digamos, curarse, digamos, por decirlo entre comillas, porque no es la palabra propicia, pero es rehabilitarse. Y lo se mide con el tema de la reincidencia. La tasa de reincidencia, y ahí, claro, estamos en déficit. Y el otro es el tema del control, ¿no? Que al parecer se mide por la cantidad de muros y la capacidad de dispositivos de control. Y eso se mide por la cantidad de evitar fugas, evitar muertes, que en este caso estamos desbordados, y esos dos indicadores están colapsados desde todo punto de vista. Por lo tanto, hay un fracaso rotundo del manejo del sistema de rehabilitación social en el país. ¿Qué hacer frente al tema? Bueno, yo creo que hay que darle prioridades. El problema es que estos temas a veces sirven para debatirlos, más allá de las lamentables muertes y lo espantoso que ha sido, para posicionar los temas en la opinión pública, pero el problema es que son coyunturales. Sí, claro. Sí, y nos olvidamos del asunto. Mañana aparecerá otro tema y punto. Y a veces eso es algo que realmente es lamentable. Yo creo que hay que activar los mecanismos de control externo, civil, hacia la gestión penitenciaria, porque no solo es un problema, sí, es un problema de derechos humanos, pero también es un problema que afecta a la gente en general. Acá se tiene alta sincronía simbiótica con la sociedad en general. La sociedad en conjunto. Sí, claro. Entonces, hay un tema positivo en este tema. A mí me encantó la reacción de la ciudadanía de no difundir estas imágenes, ¿no? Cuando empezaron, inmediatamente se iniciaron. La gente dijo, no me va a prestar para eso. Yo creo que eso es una reacción espontánea. Y sobre esas iniciativas hay que montarse. Porque ahí es donde estamos atacando realmente a los propósitos quizás, porque también las redes sociales son un espacio para todos. Esperemos que sea así. Sí. ¿No? Yo soy optimista a veces, pero en todo caso... Ahora, ¿cómo funciona? Yo no sé. Había el Consejo Nacional de Rehabilitación. ¿Qué pasó? ¿A este rato ya no hay eso? No, eso ya desapareció. Desapareció, con se creó el Ministerio de Justicia y ahorita se creó el SNAI, ¿no? Solamente el SNAI. Sí, el SNAI, que yo realmente no compartí mucho esa decisión, pero a mí me cuesta creer que es... Lo que pasa es que es súper coincidencial, ¿no? Cuando se cambia... Cada Ministerio de Justicia se acaba y empieza el SNAI, empiezan los hechos de violencia. Una decía, bueno, la oposición diciendo, mira, ahí está, quitaron el ministerio y ahí están las consecuencias, pero a veces, bueno, no son tan directas las cosas. Al parecer algo pasó ahí que no estamos conociendo. Okay. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir al corte comercial y enseguida volvemos para presentar nuestro siguiente segmento de Hora 25. Presentamos el segmento final de nuestro programa Hora 25. Estamos hablando de la crisis en el sistema penitenciario del país. Y este segmento lo vamos a destinar para conocer la apreciación que tienen nuestros panelistas en torno a las acciones que se pueden desarrollar para enfrentar este problema. Santiago, por favor. Claro, Andrés, la situación social y la condición de los PPLs no depende solamente de medidas coyunturales, sino también de cómo imaginamos los escenarios. Y en este momento, la opinión pública está o requiere de acciones prontas, de acciones concretas. ¿Cuáles serían acciones urgentes que se deberían tomar? En principio, la lógica nos obliga a decir esto. Prevenir el delito dentro de la cárcel. Vamos a decir cuáles son las motivaciones, evaluemos cuáles son las motivaciones y las acciones violentas, si estas son instrumentales al narcotráfico o no. Es decir, me parece muy aventurado que ya se empiecen a decir, incluso desde la vocería oficial, que hay una vinculación directa con actores transnacionales e incluso se proponen temas políticos como los de la base de Manta que no aportan a la discusión y que más bien desvirtúan la realidad de los hechos que en este momento necesitan ser tomados en cuenta. Hay que determinar cómo se dan estos elementos de coordinación para el delito dentro de las cárceles, es decir, la efectividad con la cual se transmitieron las imágenes. Estamos hablando de las redes, la utilización de las mismas, la reacción de la sociedad frente a estas imágenes a través de las redes, pero también no podemos negar el hecho de la efectividad que tuvieron para la utilización de las mismas desde la cárcel. Tal vez diseñar primero un estudio de todo lo que está ocurriendo, porque fíjate, en varias oportunidades se ha mencionado y se ha hecho proclamas en el sentido de que se va a hacer un censo penitenciario. Finalmente no sabemos quiénes están ahí. Si están los que tienen que estar en el sentido de que han cumplido ya la condena, si deben ya establecerse sentencias a otros que todavía no han tenido. No se sabe qué hay adentro. Y ahí es lo que se enmarca este término del populismo penal, es decir, era muy redituable en términos políticos decir que hay muchas cárceles, hay muchos detenidos, pero ¿qué pasa con la rehabilitación social? ¿Qué pasa con medidas económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida de las personas, no solamente de los que están privados de la libertad? Muchos de los privados de la libertad buscan resarcir sus penas y
involucrarse nuevamente dentro de la sociedad. Hay otros detenidos, hay otros PPLs que va a ser muy difícil su rehabilitación por las mismas condiciones mencionadas. Pero lo que ocurre adentro es porque también hay algo afuera que está mal y que por eso hace que haya eso que hay adentro. Y ahí tenemos que reflexionar a nivel interno todos nosotros, todos los oyentes. Es decir, el reflejo de las cárceles no es solamente el hecho de la violencia, sino de las dinámicas o de los ecosistemas de convivencia que se desarrollan también fuera de las cárceles. Pero lógico. Los ecosistemas de violencia son replicados también sobre las dinámicas de la sociedad, el egoísmo, la inseguridad, ver con estupefacción cómo se privilegian y hay clases para beneficios de política pública y la sociedad en su conjunto no es beneficiaria de esto. Vemos, por ejemplo, para la entrega de vacunas, vemos cómo las penas, en el caso específico de las cárceles, son unas para determinadas personas y otras para los demás, para el común de los mortales. Entonces, vemos que se disminuye esta credibilidad, se aminora la posibilidad de construir un discurso alrededor de estos temas importantes, pero también vemos con estupefacción otro tipo de características. La ausencia, por ejemplo, de una inteligencia penitenciaria que haya advertido de estos hechos. Ok, sabemos que no hay un sistema de rehabilitación social, pero implementemos mecanismos que nos ayuden por lo menos a frenar estos sistemas o estos niveles de violencia. No hay, creo que valdría la pena implementarlos. Santiago. Ahí tenemos que hacer una pausa para escucharle a Luis, por favor. Bueno, yo creo que además hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La una es que me parece que no podemos desvincular todo este ambiente de corrupción pública que hemos experimentado en estos años y vincularla con este crimen y con esta criminalidad que se está dando. Porque lo que ocurre es que se genera un ecosistema de coerción, corrupción, criminalidad en la que conviven todos estos actores y las llevan a cabo. ¿Cuál es la amenaza mayor? La amenaza mayor, y para enfrentar esa amenaza, que es la gobernanza de la criminalidad, hay que fortalecer la gobernanza democrática. El Ecuador lamentablemente sigue siendo una democracia electoral minimalista, que incluso lo electoral está siendo puesto en duda hoy por hoy inclusive. Entonces, el margen en el que el proceso de democratización se ha llevado a cabo es mínimo. Mientras no logremos democratizar realmente las instituciones del poder político, no vamos a tener entereza en enfrentar la corrupción y que es al mismo tiempo enfrentar el crimen organizado. Por otra parte, creo que es fundamental que se constituyan equipos interdisciplinarios a nivel público, a nivel del Estado, para estudiar el fenómeno de la criminalidad de una manera mucho más amplia y más holística. Caso contrario, vamos a seguir siempre dando palos de ciego, pensando que el poder punitivo y la política punitiva es la única solución, porque ese ha sido el resultado de tener hacinados a miles y miles de seres humanos. Ok, muchísimas gracias. Sonia, por favor. Bueno, en ese contexto yo creo que es absolutamente necesario generar la construcción de herramientas que posibiliten tener un nuevo sistema penitenciario. Volver a hacerlo. Volver a hacerlo, porque evidentemente hemos sido fieles testigos todos y todas que el sistema penitenciario actual ha fracasado, ha colapsado. Me parece que es urgente que los involucrados en el tema convoquen a el rediseño, a la reingeniería de un sistema penitenciario que dé cuenta que la rehabilitación es una constante en nuestro país y que se ubica o que se construye también ejes de reinserción. Porque ¿de qué nos sirve una rehabilitación si es que no tenemos reinserción? Ok, Daniel. Yo coincido plenamente. Yo creo que el Ecuador necesita una reingeniería completa del sistema, no solo penitenciario, en general de seguridad. Ajá. O sea, yo creo que ahí está la clave y sobre todo yo siempre he sido hemos coincidido con algunas personas que hemos opinado sobre el tema, la necesidad de establecer un mecanismo donde se defina política criminal, pero no como se entiende ahorita, que la Fiscalía tiene una dirección de política criminal, el Ministerio de Justicia tenía una dirección, pero no había. Es un tema mucho más orgánico, mucho más Estado, ¿no? Porque ahí lo que se necesita es la visión de una serie de estamentos, inclusive hasta civiles, que nos permite un poco mirar el panorama de un espectro mayor, ¿no? Con solamente el voluntarismo de una persona no vamos a alcanzar, no nos va a alcanzar, porque las consecuencias las vemos a futuro. Entonces yo sí creo que es necesario repensar justamente este sistema de una manera, como los canales que plantea aquí el colega, democráticos, ¿no? Donde realmente lo que esté interpretado sean las múltiples, percepciones de la ciudadanía frente al problema. Ahora, pero ahí había estructuras que funcionaban, no sé si en otros estamentos, pero por ejemplo el Consejo de Seguridad Nacional, esas cosas que habían, ¿qué pasó?
El Consejo General Nacional desapareció con la ley del 79, de la Seguridad Nacional, eso se reformó, ahorita tenemos el COSEPE, que inclusive yo recomendaría que este tema, dado la coyuntura y la gravedad... ¿A quién? El tema de la cárcel, yo creería que debe ser un tema tratado del COSEPE. Eso es lo que yo planteo, lo que era el Consejo pero de Seguridad. La idea es que es una política de alta seguridad del Estado. No es un tema así de emergencia, se reúnen ahí cuatro. No es una batida. Pero tampoco eso puede llevarse a tener una bonita foto. Policial, decir, bueno, estamos reunidos todas las autoridades y listo, se acabó. Esto hay que ser políticas sostenidas, de seguimiento, ¿no? Establecer responsabilidades en cada uno. Pero también, obviamente, hay una serie de estructuras que se han perdido, ¿no? El mismo Ministerio de Justicia, en su momento, le da un estatus ministerial al manejo de la rehabilitación social, lo cual hay que repensarlo. No estoy tomando partido por el Ministerio de Justicia, pero habría que repensar si fue una buena decisión haber tomado ponerlo en calidad de servicio, porque ahorita es un servicio, ¿no? En la escala burocrática eso obviamente tiene consecuencias. ¿Cómo se empieza estos espacios de articulación? Un cuerpo colegiado que articule todo este tipo de política, ¿no? Es algo que hay que pensar mucho como lo que se llama la regenería del Estado en este tema. Tenemos una última ronda, quizás, Santiago, nuevamente su apreciación de esta idea para ir cerrando con algunas propuestas, con algunas ideas que sirvan para resolver la crisis. Es importante retomar aquellos espectros que han funcionado, mal o bien, que están ahí. Por ejemplo, los subsistemas de inteligencia. Y para ello debe existir confianza y cooperación. Están trabajando aisladamente los subsistemas. Bueno, pero para eso tendría que establecerse lo que dice Daniel, esta especie de consejo, de estructura ya más superior que defina políticas. A eso quiero ir, pero para aquello, pero en este momento, como medida urgente. Bueno, claro, hay cosas inmediatas ya de hacer para mañana. Hecho, porque mucho me temo que la violencia, si bien es cierto, va a ser controlada por la colaboración de los miembros policiales, la misma dentro de unos meses va a volver a aparecer, en mayor o en menor medida. Es decir, estamos hablando y estamos volviendo a repensar las cosas en términos coyunturales. Debemos pensarlas, sí, en estos momentos inmediatos tomar decisiones, pero a largo plazo sí sería importante también conocer no propuestas muy vanas o laxas, sino ya concretas al respecto del sistema de rehabilitación social por parte de los dos candidatos. Muchas gracias. Esto es una obligación. 30 segundos, rápido, Luis. Rápidamente, yo creo que si bien todas estas iniciativas de política podrían ser viables, no podrán llevarse a cabo si es que el próximo gobierno no replantea el modelo económico en el Ecuador. Porque tenemos un Estado endeudado al máximo nivel, tenemos un Estado que sigue apuntando al extractivismo cuando las empresas extractivistas están ya vinculadas mucho más fácilmente a la violencia, precisamente para desplazar a las comunidades. Es decir, tenemos un Estado que no está mirándose a sí mismo y evidentemente lo que hace es andar con pies de barro. De tal forma que si nosotros queremos asumir en serio esta problemática, tenemos que ver integralmente las políticas que deben repensarse. Lo cual hace más complejo el problema. Es que no podemos nosotros evadir la complejidad del problema. Si resolvemos el problema económico, ¿se resuelve el problema de las cárceles? No necesariamente, porque como es un problema complejo, lo que significa es que hay varias aristas para intervenir en él. Pero no podemos, ante un problema complejo, buscar siempre soluciones simplificadoras. Simples o chiquitas, Bueno, la complejidad del manejo del sistema penitenciario obliga al Estado en su conjunto a dar una respuesta clara, efectiva y oportuna frente al tema. Insisto, la construcción de política pública es necesaria y urgente. Invitarles a las personas que están de candidatos finalistas a que nos digan públicamente cómo están mirando el problema del sistema y a que se comprometan a ejercer a través de su mandato una verdadera voluntad política para solucionar el problema. Que abre esperanza. Que habla por lo menos de esperanza, así es. Sí, también, o sea, es verdad, el reflejo de lo que pasa en el sistema penitenciario es un reflejo de la macropolítica, estoy de acuerdo, y de ahí un poco se muestran las contradicciones. Cuando esta macropolítica está en crisis, lo primero que detona es las cárceles, no se detona en las cárceles, es la expresión más evidente, porque es la antípoda del Estado, donde justamente la gente por lo general cree que está bien que hacer cárceles purgatorios porque se lo merecen, ¿no? Esa idea que esto es una cuestión entre presos que se maten, porque al final de cuentas estamos eliminando la lacra social. Son ideas que realmente calan y que expresan sentimientos muy profundos de la sociedad, ¿no? Y hay que hacer una lectura desde esa dinámica. Pero sí, ahorita hay un problema ya más concreto respecto al tema de los recursos. Tenemos un problema grave económico, pero el problema de las cárceles no se va a resolver si no tenemos recursos. El último año, el 70% de los recursos de la emergencia no se invirtieron. ¿No? Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Quiero agradecer a Luis Córdoba Alarcón, Sonia Andrade Tafur, Santiago Orbe, Daniel Pontón. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima.
Amazonas presentó